Ya ustedes conocen esto. En el corazón, ¿qué tipo de receptores tenemos? Para el simpático tenemos, si es el parasimpático es bradicardizante, quiere decir es M2, muy bien. Y el simpático es taquicardizante, ¿sobre quién va a actuar? ¿Ah? Has dicho una barbaridad tú. Beta 1, no se olviden de esto, pregunta el examen. Beta 1 es la excepción en el corazón porque es taquicardizante. Y M2 es bradicardizante. Y de esa forma se maneja y se regula la función cardíaca a través del autónomo. Bronquiolos no, porque los bronquios tienen cartílago, como la tráquea. Quien no tiene cartílago vienen a ser los bronquiolos, hay musculatura lisa. Entonces, ¿qué tipo de receptores yo voy a tener en bronquiolos? A ver, para la acetilcolina voy a tener un tipo de receptor y para mi noradrenalina voy a tener otro tipo de receptor. A ver, la acetilcolina, ¿qué provoca a nivel de los pulmones? Broncoconstricción. ¿Sobre qué receptor actúa? M3. Y la noradrenalina sobre beta 2. Beta 2. Entonces aquí es beta 2 y aquí es M3. Perdón, estoy poniendo acá el metabólico. El beta 3 es metabólico. ¿No? El beta 3, por ejemplo, si yo quiero movilizar recurso energético, grasa, de la grasa. En la grasa, ¿qué tipo de receptor tengo? Beta 3. ¿Ya? El glucógeno, quiero movilizar, ¿qué tipo de receptor tengo? Beta 3, es metabólico, es el que me da energía en todo lo que son recursos almacenados, en grasas, tejido adiposo, tanto en el blanco como en el pardo. Control digestivo, en el control digestivo, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Tenemos inervación simpática y parasimpática, lógicamente. Y lo que vemos nosotros es lo siguiente acá, miren. Si nosotros estamos en postprandia, ¿qué es lo que pasa a nivel del tracto gastrointestinal? ¿Cómo van los esfínteres? ¿Están abiertos o cerrados? Abiertos. ¿Y cómo los abro? ¿Receptor? ¿Qué tipo de receptor? No, están abiertos. Estoy hablando del parasimpático. M2. Ya, M2. Ahora, ¿cómo está mi motilidad en esófago, en estómago, intestino delgado, grueso? ¿Cómo está? Está estimulado. ¿Y cómo lo activo? ¿Con M2 o M3? M3. ¿Ya? M3. Si quiero metabolizar la grasa que he consumido salchicono, grasa con colorante ahí, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Contraer la vesícula biliar para emulsificar la grasa. ¿Y quién me contrae la vesícula biliar? ¿El parasimpático o el simpático? El parasimpático. ¿Sobre qué receptores actúa la acetilcolina para que haya secreción biliar? M3. ¿Ya? M3. ¿Qué pasa, por ejemplo? Estoy asustado, van a dar examen. ¿Ya? Están lucha-huida, acción y reacción. Entonces tengo que bloquear todo esto. Bloqueo el esfínter esofágico superior, inferior, el píloro, el cardia, todo bloqueo. Esto lo bloqueo. Listo. ¿Pero cómo lo bloqueo? Si son los peajes. ¿Cómo lo bloqueo? Con estímulo simpático. ¿Y qué hace el simpático sobre los esfínteres? Actúa sobre qué receptor para bloquearlo, cerrarlo ahí. ¿Por el alfa o por el beta? Alfa. ¿Alfa 1 o alfa 2? 1. El 2 es feedback negativo. ¿Ya? Alfa 1. No quiero que no haya motilidad, no quiero movimientos de segmentación, movimientos de propulsión, los austros, ¿qué le digo? Los movimientos de masa, no quiero nada. ¿Qué hace el simpático? ¿Qué va a pasar con el plexo mientérico de Auerbach? ¿Va a actuar sobre qué receptor? A ver, ¿qué hace? Ya saben que es alfa y beta, nada más. A ver,
¿Actúa sobre alfa o sobre beta? Sobre alfa, beta, porque tengo que bloquear toda la motilidad, todas las secreciones. ¿Ya? Beta es. Vamos. Entonces, a nivel digestivo todo se bloquea por estímulo simpático. Dime, señor. ¿Qué receptor beta es el que va a actuar? Buena pregunta. ¿Es beta 1 o beta 2? Beta 1 se pone aquí de corazón, en este caso es beta 2. ¿Ya? Beta 2. Continencia y defecación. Cuando llega al colon descendente, aquí, llega al colon descendente, llega ya lo que es las heces, y las heces es un tercio de todo, ¿eh? Un tercio de bacterias, un tercio de células y un tercio de material no digerido. Listo, eso es las heces. Llega acá y comienza a hacer presión, y la presión son 15 milímetros de mercurio. Y cuando hay presión, se estimula el parasimpático. Entonces, el parasimpático a nivel del colon descendente estimula a lo que se llaman los movimientos de masa, se llama así, ¿ya? Movimientos de masa. ¿Y qué receptores yo tengo acá en el colon descendente para que haya esa contracción a través del mientérico? ¿Cuál creen que sea? ¿Receptores M3 o M2? M3, contracción. Comienzan las contracciones para evacuar ese contenido. En el recto, ¿hay heces o no hay heces? A ver, tú, señor, tú creo que te has caído, me parece, o tienes un terremoto en el cerebro. ¿Qué ha pasado? ¿O has visto una rata? He visto una rata hace un rato por ahí, ¿sí? Dime, ¿en tu recto tienes heces? No. ¿Tienes o no tienes heces en tu recto? No eres culpable de nada, te estoy preguntando si en el recto hay heces o no. No te rías, dime, ¿hay o no hay? ¿En el recto tienes heces? Muéstrame tu calzoncillo, Slim. En el recto no hay heces, lógicamente. Y eso se da por este ángulo, miren. Este ángulo entre el recto y el colon es 90 grados. Y ese ángulo de 90 grados lo maneja el músculo cuborectal, ¿ya? Es así, y nunca va a haber heces en el recto, pero para que pueda evacuar tienen que tener el cambio de 90 a 15 grados. ¿Y cuándo cambia a 15 grados para que evacúe? Cuando realmente hay en forma consciente el deseo de evacuar. ¿Y de qué depende? Depende de la presión. 15, perdón, este es 18, no es 15, es 18, y esto es 55. Cuando la presión es 55, recién se da, ya no es consciente la evacuación, es automático, porque desde que llega a 18 hay deseos de evacuar. Pero ¿quién desencadena eso? El parasimpático. Pero está controlado a través del nervio pudendo, eso es consciente. El área prefrontal maneja eso en forma negativa a nivel del tronco encefálico, pero cuando es tanta la presión no les queda otra que quedarse como bebitos, evacúa, hacen un reflejo gastrocólico, se llama eso. A veces los bebitos comen y evacúan cólicos, llegan ustedes a 55 y tienen que necesariamente evacuar. Entonces, conclusión, ¿cuál es el receptor de la acetilcolina para el reflejo de defecación? M3. ¿Ya? M3. El reflejo de continencia, micción. ¿Se acuerdan? El renal lo han manejado ustedes. Hay un estímulo del autónomo y el del voluntario. Del autónomo ustedes tienen el control del simpático, del parasimpático, de los músculos. El detrusor, que es un músculo liso de la vejiga urinaria, y del esfínter, del trígono. Entonces, ¿qué hace cuando llega la orina primaria del uréter hacia la vejiga? Esto se distiende. Entonces, aquí actúa la noradrenalina. ¿Sobre qué receptor actuará para que haya continencia por estímulo simpático? ¿Necesito que se contraiga el detrusor o que se relaje el detrusor?
ese relaje. Entonces por el alfa contraía y por el beta relajaba. ¿Qué tipo de beta, si quiere, entremos a betas, ¿ya? ¿Qué tipo de beta será ahí? Beta 2, ¿ya? No es 1, el beta 1 es en el corazón, ¿ya? Beta 2 es, aunque nosotros los grupos no les he dicho, ya no, realmente no les he dicho, he hecho beta nada más, para simplificar eso. ¿Y qué va a pasar con el esfínter aquí del trígono? Va a actuar el alfa y se va a llenar. Entonces, el primer estímulo umbral para poder evacuar son 150 mililitros. ¿No? Se llena y hay estímulo, llega a 250, ya llega a un nivel superior, hay que evacuar. Pero cuando ya es 500, se hace piche en el hombre, ¿ya? La mujer es diferente, es por volumen, a eso se llama compliance del detrusor. Pero cuando sigue llenando, porque continencia esto, quien se desencadena en estímulo, ¿quién es? El parasimpático a través del nervio pélvico. Este es el hipogástrico, ¿no? Hipogástrico, este es el pélvico. ¿Y qué va a hacer sobre el detrusor? Si está relajado, lleno, lo contrae, ¿ya? ¿Y qué pasa con el trígono? Lo relaja. Ahora, ¿cómo lo contrae el detrusor la acetilcolina? ¿Por M2 o M3? M3. ¿Y cómo lo relaja el trígono? M2. Pero aún todavía puedo contener, porque lo tengo controlado a través del nervio pudendo, que es somático, y está respondiendo a nivel del tronco encefálico y el área prefrontal. Y aquí hay un centro, el de Barrington, que controla. Este es un control negativo, pero cuando llega ya a un volumen tal, ya no sirve Barrington, porque al final miccionan, evacúan nomás, porque ya no tienen control. Entonces, conclusión, en el reflejo de micción, ¿qué tipo de receptor tiene? Para el detrusor, ¿cuál es importante para miccionar? ¿El simpático o el parasimpático? El parasimpático. En cambio, el de continencia, compliance, ¿cuál es? El simpático. Y acá hay inervación recíproca también. Si el parasimpático va, el otro se inhibe. No pueden ir los dos a la vez. No puede haber doble respuesta, uno que estimula y otro que inhibe. No puede haber, si no, no cumpliría la ley de Sherrington, la ley de la inervación recíproca. Eyaculación y erección. Ya ustedes conocen que por el parasimpático hay erección y por el simpático hay eyaculación. Quiere decir, cuando el alumno está en lucha-huida, quiere decir está eyaculando. Cuando da examen, eyacula. ¿Tú, señor, eyacula cuando das examen o no? No creo, ¿no? Todo se bloquea. Cuando uno está asustado, todo se bloquea. Entonces, de tal manera, y esto es un mecanismo diferente. Diferente al mecanismo en cuanto a lucha-huida, ¿no? Porque ya ustedes saben que el parasimpático es para erección y el simpático es para eyaculación. Entonces, ¿qué es lo que sucede si uno tiene estrés? ¿Eyacula más rápido o no eyacula más rápido? ¿Sí o no? Sí, es responsable de la disfunción eréctil. Entonces, el estrés, la preocupación, provoca trastornos en la sexualidad de los individuos. ¿La mujer también tiene erección o no tiene erección en el acto sexual? Sí, el clítoris. Es igual que la mujer eyacula también, el hombre eyacula. Muy bien. Adrenal, ya les he dicho que esa médula piensa que es un ganglio, pero realmente no es un ganglio, básicamente es una glándula que es vital para la vida, pero que actúa la acetilcolina para que libere ¿qué? Adrenalina, no libera noradrenalina, sino adrenalina, y la adrenalina es un neurotransmisor del estrés. Reflejo referido, el reflejo referido está referido básicamente, valga la redundancia, a que las fibras postganglionares comparten comunicación con otras fibras de los dermatomas.
¿Qué son los dermatomas? Vienen a ser áreas de la piel inervadas por los nervios raquídeos o espinales. ¿Cuántos nervios raquídeos conocen ustedes? 31 pares. ¿Cuántos son cervicales? 8. ¿Cuántos son torácicos? 12. Lumbares, sacros, coxigio, 31 al final. Y todo nuestro cuerpo tenemos dermatomas. Y esos dermatomas son somáticos. Pero esos somáticos son parte de los viscerales. Por ejemplo, cuando uno tiene dolor en el estómago, es cierto, puede ser el dolor en la boca del estómago, pero frecuentemente tiene el dolor en el cuello o en la espalda. O cuando hay un infarto, el dolor se da en el pecho o en el brazo izquierdo o en la espalda del lado izquierdo. ¿Eso qué nos indica? Que el dolor es difuso, no es localizado. ¿Y en base a qué? Al dolor referido. El dolor visceral, ¿dónde se establece? El dolor visceral se establece, está mediado a nivel del sistema límbico, en la amígdala. Y existen mecanismos analgésicos que nosotros podemos controlar ese dolor visceral a través del tronco cerebral. Uno, a través de la sustancia gris periequirectal y a través de la médula ventromedial rostral, ¿ya?, del tronco cerebral. ¿Qué liberan ellos? Liberan péptidos opioides, liberan adrenalina, liberan serotonina para mediar el dolor visceral. El problema del dolor visceral, como es difuso, no es localizado, es difícil de manejar. Y lo peor que existe, que hay una inervación, llamémosles, en tiempo y espacio en todo nuestro cuerpo. Y se va ampliando y ampliando. No sé si ustedes, alguno habrá tenido un problema visceral, no sé, meteorismo es lo común. Pero, por ejemplo, uno que haya tenido apendicitis. ¿Quién ha tenido apendicitis acá, por ejemplo? ¿Nadie? Ahí está. ¿Qué tal? Es peor que el parto, la apendicitis. ¿No has tenido mucho dolor? No. Ah, caramba, ha sido atípico, que es con mucho dolor. Todo lo que es visceral es dolor. ¿O quién ha tenido, por ejemplo, un cálculo renal, por ejemplo? Es peor que el parto. ¿Qué tal experiencia has tenido? Mala, ¿no? Es terrible. Es terrible. Porque no sabes cómo se refiere el dolor. Es todo el cuerpo, ¿ya? Porque se difunde, ¿ya? Hay un seminario que ustedes tienen que revisar que se refiere a una atrofia sistémica del sistema nervioso autónomo. Se llama el síndrome de Scheidt-Drager. Entonces, léanlo, es en la página 183, Fisiología Médica de Rath. Léanlo y una pregunta vendrá de ahí. ¿Listo? Entramos a lo siguiente. Un minutito, medio minutito para que respire.